bueno, buenos días o tardes o noches, nunca se sabe muy bien en este nuevo mundo virtual en el que estamos viviendo, pero estamos en el Festival de Mar del Plata. Es el turno de la película El Otro Tom, una de las películas que participa en la competencia internacional. Es una película codirigida. Este año, extrañamente, tenemos muchas películas codirigidas en todo el festival. No sé si es una tendencia o qué, pero se dio esa casualidad. El festival, a diferencia del año pasado, no va a ser solo online, sino también va a tener funciones presenciales, y vamos a poder volver a la ciudad de Mar del Plata y ver las películas en salas con sus respectivos aforos y todas estas cosas a las que nos estamos viviendo y acostumbrando últimamente. Pero también el festival va a continuar su versión online, así que mucha gente va a poder ver las películas en sus casas y en las diferentes provincias de la Argentina. El Otro Tom es una película que desde que la vimos nos interesó y nos pareció muy importante mostrarla, y tenemos la suerte de contar con sus codirectores, Laura Santullo y Rodrigo Pla, a quienes les doy una muy buena bienvenida. Muchas gracias, y bueno, qué bueno que les interesó. Exacto. Muchas gracias por invitarnos. No, por favor. Bueno, como decía, esto les comentaba antes a ustedes, por algunas de esas casualidades del mundo del cine, últimamente estamos en el festival, participan muchas películas codirigidas. Ustedes vienen trabajando ya hace mucho tiempo juntos, Laura como guionista y Rodrigo como director, pero esta vez decidieron codirigir la película. Me gustaría que cada uno me cuente bien a qué los llevó a esa decisión y cómo fue trabajar juntos en la dirección esta vez. Mira, en realidad ya veníamos, o sea, digamos, veníamos... Yo ya había escrito junto con ella la adaptación de Tu Cuento del Otro, de Tu Cuento de la Zona, lo habíamos hecho juntos, que al final no pude tener el crédito por una cuestión de pasaportes y todo, pero es algo que veníamos haciendo desde hace tiempo, y siempre participaba yo en la escritura, y Laura se incorporaba a la hora de los ensayos. En los ensayos y las improvisaciones siempre hubo nuevas situaciones que nos gustaban y que las metíamos en la película, ¿no? Entonces, fue algo que se fue dando con naturalidad. Siempre hemos tratado de concebir las películas como un acto colectivo. O sea, nos gusta pensar que las cabezas de equipo realmente son creadores con nosotros, que aportan, etc. Entonces, se dio con facilidad. O sea, Laura tuvo mucho más tiempo ahora, también tenemos hijos más pequeños. Teníamos hijos pequeños, ahora son más grandes. Ahora son más grandes, eso mismo, gracias. Entonces, cuando había hijos pequeños era más difícil que los dos estuviéramos todo el tiempo en el rodaje, pero aquí ya se pudo hacer eso, y fluye mucho mejor. O sea, nos vimos en situaciones de corregir situaciones, escenas que no funcionaban. O sea, por ejemplo, la escena de la patineta era totalmente diferente y la tuvimos que reconstruir de un día a otro. Paramos la escena, dijimos, esto está mal escrito, lo hicimos mal. Está muy feo. Exacto. Vamos de vuelta. Y lo fuimos corrigiendo. Entonces, sí, yo estoy convencido de que dos cabezas y todo el resto del colectivo piensan mucho mejor, ¿no? O sea, ven más cosas, aportan, ¿no? Claro, aún así, o sea, nosotros estamos como totalmente claros de que cada uno tiene como su zona de mayor experiencia, o donde se siente también incluso como más cómodo. Yo hay cosas de la dirección que me interesan mucho, otras que me interesan menos, qué sé yo. Pero más allá de eso, de que cada uno tiene como su zona, no me gusta decir de confort, porque a mí nada me resulta confortable en realidad, pero su zona, digamos, donde de alguna manera viene como trabajando como a profundidad. Lo que sí sentimos es que un poco pasó en esto, primero que el proceso fue como muy largo, y entonces se fue como estrechando el proceso. El guión se revisó muchas veces también con respecto a la investigación de campo que se hizo en El Paso, Texas y en Ciudad Juárez. Entonces eso hizo que el guión lo renováramos como tal vez incluso más que en otras ocasiones, que en otros procesos. Y bueno, y esto efectivamente yo pude como participar de una manera como más cercana del rodaje y de la postproducción, y qué sé yo, como estar en ensayos, modificando el guión como en paralelo que íbamos avanzando en los ensayos. Entonces, creo que eso, y sobre todo la sensación de que las decisiones de esta película fueron como tomadas muy como en conjunto, o sea, como también en ese sentido, o sea, como de alguna manera si había A, había B, si no había acuerdo, pues había C. O sea, siempre como buscando de alguna manera estar como de acuerdo, y como que los dos sentir que esa era la película que queríamos hacer, que saliera, ¿no? Algo así. Muy bien. Para los que vieron la película ya saben la historia básicamente, por reducirla, digamos, a una sinopsis, cuenta este momento de la vida de una madre soltera con su hijo,
y bueno, los que la vieron también van a ver que es notable no solo la actuación del niño, sino también la relación que tiene con su madre en la película. Me gustaría saber, alguna vez leí un reportaje del director Wes Anderson cuando decía que estaba buscando su protagonista para hacer la película Rushmore, que no lo encontraba y decía, no voy a hacer la película porque no encuentro protagonista. Me gustaría que me cuenten ustedes cómo encontraron a este niño tan... Mira, creo que lo primero que encontramos fue el lugar donde queríamos filmarla. Cuando decidimos que la haríamos en El Paso, Texas, frontera con Ciudad Juárez en México, descubrimos como una comunidad con una identidad muy particular, que es la México-americana. Eso hizo que en un momento dado nos decantáramos por la idea de no llevar actores desde la Ciudad de México, sino buscarlos in situ para que conservaran esta forma de hablar de inglés y español mezclado, el Spanglish famoso, y acentos particulares, ¿no? Y ahí hicimos todo un periodo como de 6 meses donde convocábamos a niños a hacer talleres de niños gratuitos en librerías, en bibliotecas públicas, ¿no? Y en alguno de esos momentos, con la colaboración de Diana Sedano, que es una dramaturga mexicana también y actriz y todo, que también nos ayudaba con el casting, apareció Israel, que reaccionaba de una manera como muy clara, era susceptible a cualquier estímulo, pero tenía la particularidad de que hablaba inglés. Si será importante el personaje, como tú dices, que optamos, todo el vínculo entre la madre y el hijo estaba escrito en español. Originalmente. Pero el niño era tan bueno y había tanto vacío cuando lo trataba de hacer en español en sus ojos, digamos, como que no reaccionaba porque no entendía. Apenas pasábamos al inglés, el niño era una maravilla. Decidimos trasladar todos esos diálogos y todo ese vínculo al inglés. Y eso fue también un proceso como arduo y enriquecedor, porque la propia actriz Julia Chávez, que ella sí es totalmente bilingüe, nos ayudaba con todo eso, entonces se apropiaba también de los diálogos, nos modificaba, decía, no, eso no eso es. No se dice así. Exacto, Claro. que tampoco es una actriz profesional ella, ¿no? Pero... Bueno, pero a la vez tenía como esta cualidad o sea, era del Paso, de alguna manera sí, era como realmente robar las expresiones reales, no solo en general de la gente que es mexicoamericana, sino de este lugar en particular, ¿no? Y ella nos ayudó como en ese proceso. Sí, muchísimo, la verdad. Y eso se les iba a preguntar más adelante, pero ustedes justamente lo remarcaron. ¿Cuáles son las particularidades de esa zona? Porque cuando veía la película me llamaba mucho la atención. Justamente este tema de lo bilingüe, de que, bueno, esta mezcla, ¿no? Que no se sabe bien en dónde está. Uno se ubica geográficamente más o menos, pero no termina de conocer, por lo menos siendo argentino, no termina de conocer exactamente cuáles son las bueno, entonces, primero que es una ciudad partida, o sea que eso es como súper interesante, es una ciudad partida en dos, o sea, no, por un muro, es la misma ciudad, o sea. Lo cual ya es bastante como loco y extraño. Y luego, bueno, esto yo digo una sensación, después que lo diga, a mí la sensación que me dio El Paso, como estando ahí, que trabajando y todo, que la gente tiene como esta cosa, no es del todo norteamericana, no es del todo mexicana o latina, quedan como en una suerte como de paso intermedio. Bueno, El Paso, hasta el nombre de la ciudad lo dice, ¿no? Y eso se ve un poco como en las personalidades de la gente y en cómo ellos incluso se identifican, ¿no? Pensaba en Malicia, que es la que hace de amiga de ella, te lo dice incluso como con mucho orgullo, o sea, como la idea de que no son ni una cosa ni la otra, sino todo eso, es como interesante. Ellos también se adjudican como de alguna manera una personalidad de ese lugar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Aparte, tiene que ver con lo que habla Laura, un poco como el desarraigo. O sea, aunque ambos nacieron allá en Estados Unidos, hablan de los whites, ¿me entiendes? Ellos son brown people y es como... tienen como su identidad y no se sienten como tan parte de esa sociedad. O sea, un poco Julia y ellos viven como con cierta como marginación de la sociedad. O sea, los papeles, las cosas más legales, como que eso no es parte de su vida. O sea, tenía muchísimas multas, Julia, en fin, una serie de Julia, cosas. En la vida real, ¿no? Eso es la vida real, Julia, ¿no? Pero sí, es como un no sentirse de ningún lado,
¿no? Y al mismo tiempo ser de ambas culturas, que en ese sentido se parece mucho a nosotros que somos México-uruguayos, ¿no? Exacto, nosotros somos de esa frontera que no existe, pero solo para nosotros y unos cuantos más. Y nos gustaba la idea de estas personas justamente que están ahí en medio, porque hay como algo que sobrevuela la película y tiene que ver con la dificultad y como la imposibilidad de rotular a las personas y de simplificarlas. O sea, nadie es solamente una cosa, hay que mirar dos veces para entender a veces a profundidad a alguien. O sea, no basta con decirle a alguien, tú eres argentino, el otro es judío, el otro es bipolar, ¿no? Homosexual o TDA, ¿no? O TDAH, o sea, todo es un poquito más complejo y creo que este niño de pelo largo, que también es ambiguo, que es particular, que es singular, apoyaba y subrayaba como esa idea de la singularidad, ¿no? Y también la propia frontera, ¿no? Y la propia como frontera y esta cosa como de lo binacional, justo es gente difícil de rotular, de encasillar. El propio título de la película inclusive hace mención a esto, ¿no? A ser como, estar como dividido en ser el otro Tom. Bueno, el título, por un lado, teníamos, ¿no? Como que teníamos la intención de que conservara esta cualidad de binacional, o sea, el otro es como en español y Tom ya es en inglés, ¿no? Y un poco una cosa que nos robamos ahí de las declaraciones de un chico que había sido muy medicado, que hablaba de que había otro él, que era él medicado, ¿no? Entonces está el niño medicado y el niño sin medicamento, ¿no? Y por último, alguna vez leímos un artículo de Anne Applebaum en el New York Times, no me acuerdo cuál era, o en el Washington Post, pero hablaba hacía como una analogía en cuanto a pensar que ¿qué pasaría más bien? O fantaseaba con la idea de qué pasaría con Tom Sawyer y Huckleberry Finn si vivieran nuestros días, o sea, estarían medicados hasta las cejas. Y por eso le terminó de dar el nombre, el título, e incluso construimos alguna escena para hacer referencia para jugar a con esa la idea de Tom, ¿no? Sawyer, que es como un guiño, que no sé quién lo entienda, pero bueno, para nosotros era como un guiño a Tom Sawyer, digamos, ¿no? Muy interesante eso. Bueno, ahora volvemos al tema de los medicamentos y de que es uno de los grandes temas que toca la película. Pero volviendo un poco al tema de los actores, ahí escuché que creo que Laura dijo que la madre, la otra protagonista, tampoco es una actriz profesional. Me gustaría ver un poco, que me cuenten un poco más sobre eso, cómo la encontraron y cómo fue el trabajo para crear esta relación entre ellos en la película, ¿no? Que uno los ve y realmente, parece que realmente son madre e hijo. Bueno, un poco, a partir un poco también de todo esto que contaba al principio Rodrigo, de los talleres como de teatro para los niños, en paralelo también se fue como, bueno, cuando se descartó la idea de que iban a ser actores profesionales y traídos desde Ciudad de México, se empieza como a hacer también como una búsqueda, pero lo que ocurría también es que El Paso es un lugar muy chiquito, no había gente realmente que se dedicara profesionalmente a la actuación, ni profesionalmente ni no profesionalmente. No había como mucho de dónde tomar actores que estuvieran dedicados. Entonces, un poco se amplió como el rango de la búsqueda y en general un poco lo que ocurrió es que se empezó como a buscar, y eso no solo en el caso de Julia, sino en general de los adultos, como gente que de alguna manera estuviera vinculada con la propia labor o situación dentro de la película. O sea, los maestros o maestros en general, los médicos, o están cercanos, todos los que son asistentes sociales, o lo son o lo han sido, lo cual, o sea, y que un poco, digo, en el caso de Julia hay como ciertos paralelismos. Ella en realidad en la vida real es masajista profesional, no se dedica a nada que ver con la actuación, pero sí es mamá soltera, tiene tres hijos, no uno, pero de alguna manera era eso, como que los personajes estuvieran cerca o cercanos como a la situación que iban a representar como en la película, ¿no? Y después el trabajo entre ellos consistió en esencia como en montar escenas, o sea, en primera instancia no les pasamos el guión, o sea, no conocían toda la historia. Entonces trabajábamos sobre como la construcción del personaje y los vínculos. Y eso lo hacíamos haciendo muchas improvisaciones entre ellos, que se conocieran y que vivieran situaciones posibles que antecedían al tiempo de la película. Entonces, nada, sí, incluso
Y luego íbamos montando algunas escenas complicadas que eran largas, o sea, la escena donde están en la terapia infantil y el niño tiene que hacer un texto muy largo, esa la llegamos a montar, esa la conocía el niño, ¿no? Pero porque era complicada, ¿no? Claro. Era muy complicada. Pero el resto no, y ellos mismos se iban como asombrando de las situaciones. Se generó una dinámica donde lo consiguieron llevarse muy bien. Israel Rodríguez, el niño, es también un chico que toma homeschool, o sea, no va a una escuela donde comparte como clase con otros niños, sino que son sus propios padres quienes hacen esa labor. Que es algo que está muy en boga en Estados Unidos y que le daba particularidades al niño porque tenía a veces dificultades de vínculo con los otros niños. O sea, cuando montábamos esas escenas en los salones de clase, es algo que no lo vive él porque él lo vive solo, ¿no? Entonces era particular, no le encantaba que lo tocaran, etc. Entonces, para salvar esa actitud, porque no le gustaba, no es un niño particular. Después terminó siendo el más feliz cada vez que había una escena con niños, le encantaba relacionarse. De hecho, se amargaba cuando ya no había niños, ¿no? claro, la pasaba fantástico. Pero entonces, eso, hicimos que se empezaran a tocar, que se empezaran a conocer, y generó como un vínculo muy estrecho. Y por otro lado, mi inglés, digamos, nuestro inglés es bastante básico, digamos, y Julia se volvió como como nuestra tercera codirectora a veces, o sea, donde yo le explicaba un poco a ella y a veces, o sea, porque yo le hablaba al niño directamente, pero el niño a veces me miraba, al principio, después ya se acostumbró a mi acento, me miraba así como, ¿pero qué me estás diciendo? No entiendo nada, ¿no? Entonces Julia intervenía cuando estaba con ella y decía, no, esto, y lo decía en 2 frases muy concretas, muy claras, que creo que también tuvo su incidencia en la forma que el niño las recibía como con tanta facilidad y sí, ¿no? Y se fueron como también, ella le hacía mucho caso incluso fuera de él, yo me acuerdo jugaba con él, es como que, sí, se fue como dando como muy natural también, entre ellos como un vínculo fuera de la pantalla. Pero sí, y ella a veces se comportaba así como mamá, justamente. Claro, también, fue lindo y ensayábamos en la locación misma, como era una casa móvil, porque también tenía su justificación, o sea, con la idea del desarraigo, ¿no? Entonces ella vivía en esa casa móvil y ahí mismo ensayábamos, era nuestra, la alquilamos por 2 meses, ¿no? Y se fueron apropiando también del espacio, acostumbrándose como a ese espacio donde convivían, ¿no? Y ahí también participan en ocasiones, nos gusta que vaya, por supuesto, el fotógrafo en todos los ensayos que se pueda, pero también la directora de arte. Entonces, el espacio también se va moldeando a partir de los requerimientos, de los movimientos que propongan los actores o que propongamos nosotros. O sea, es algo bastante, sí, como lúdico, lindo, y que dio buenos resultados, muy móvil, siempre con esa conciencia también de que incorporábamos cosas que veíamos, situaciones, diálogos, ¿no? Sí, cosas, imágenes, gente, no sé, personaje de los que vivían enfrente, el personaje que aparece en escena cuando ella está fumando, los que están enfrente. Los que teníamos al lado, claro. Eso vio en posta ahí. Claro, el muchacho que en realidad vivía al lado de nosotros, que tenía otra casa móvil, digamos, de donde estábamos filmando y donde ensayábamos al principio, lo fuimos conociendo, y era un personaje, al final nos quedó un poco lejos eso, porque el chico, pues no sabemos si hacía un poco de cosas, no sabemos bien de qué vivía, digamos. Exacto, por decirlo. No queremos decirlo, pero andaba con una pistola en el cinto, ¿me entiendes? Porque es Texas y está permitido y todo eso. Entonces, en la discusión que hay en la casa móvil, que hay y el muchacho sale y todo eso, le dejamos su camiseta que dice gángster atrás, le dejamos su pistola, nos queda un poquito lejos tal vez y creo que se aprecia mejor en pantalla grande, ¿no? Claro. O sea, pero bueno, entonces fue divertido, fue un lindo proceso. Sí, como dejar existir lo que estaba alrededor, en lugar de como de imponer nosotros, como dejar que coexistiera un poco con algunas cosas que iban apareciendo. Sí, a partir de esto que me dicen ustedes también es otra especie de dualidad que tiene la película, que por un lado tiene este registro que parece como desde la actuación como muy natural, casi un registro documental de las actuaciones, pero por otro lado es una película también que tiene un cuidado muy particular en lo formal, en lo estético. Digo, ¿eso eso es algo que surgió previamente o es algo que, como hablaban ustedes, un poco viendo esas locaciones, fue apareciendo ahí a medida que rodaban, o cómo fue? Creemos a veces que son 3 películas, ¿no? O sea, a veces nos gusta pensar que el estilo que empezamos a hacer con La Demora se repite un poco en El Monstruo, con variables, por supuesto, claro, en estructuras diferentes y cosas, y nuevamente en El Otro Tom.
pensamos a veces que es como eso, como en este caso es una mujer, en los tres casos es una mujer como enfrentada al sistema, diferentes tipos de sistema, primero en lugares donde hay como una especie de ausencia, una sensación de ausencia del Estado, y en este caso como un Estado mucho más presente, ¿no? En Estados Unidos, donde los servicios sociales, digamos, les importa lo que sucede y tienen incidencia sobre la vida privada de las personas y todo eso, pero había como muchas similitudes con las dos anteriores y un poco replicamos, que creo que aquí cerramos el ciclo, esta idea o no, de no subrayar, del punto de vista, de quedarnos siempre en los puntos de vista, en el de ella y en el de él. No hay escena donde no estén ellos dos. Y el punto de vista quiere decir para nosotros no solo lo que ven esas personas, sino cómo reaccionan a lo que les sucede enfrente, ¿no? El punto de vista se completa también con su propio, su estado propio de ánimo. O sea, sí son como, esas sí son, por ejemplo, todo eso sí son como decisiones previas, como pensadas. Sí, esto estaba muy pensado, no queríamos como subrayar tanto las situaciones, o sea, eso es algo que venimos repitiendo, o sea, no hacer énfasis tampoco demasiado con las cámaras, o si lo hacemos lo pensamos mucho, nada, es como un poco, en realidad construir como una coreografía donde tenga movilidad a lo interno del plano, y el plano un poco como que agarra fragmentos de la vida, que eso también estaba vinculado a la construcción que hicimos, ¿no? En el guión, ¿no? Que se construye toda la película de como pequeños... de manera, es muy fragmentada, incluso tiene como brincos o elipsis un poco, que pueden ser un poco abruptas, porque había que representar también un tiempo prolongado en la vida de esos personajes. Entonces, bueno, por ejemplo, hubo un trabajo muy minucioso para ir mostrando los cambios de tiempo, climas y dar la sensación, ¿no? Entonces tenés un Halloween de repente, ¿no? Y después tenés es Navidad, pero bueno, son como insinuaciones, pero no hacemos como mucho énfasis, ni los personajes comentan nada al respecto, pero eso sí fue como un trabajo, recuerdo acá mismo de haber hecho unos calendarios complicadísimos de, con tal cosa vamos a mostrar que pasaron 3 meses, ¿no? Que después andás a ver si la gente lo ve, pero sí lo que se siente es que va pasando tiempo, de alguna manera, la construcción de paso de tiempo. Entonces, yo creo que sí, tiene un poco lo que, como tú decías, como este registro un poco como más, que da la sensación de una cosa muy natural, muy documental, pero también hay mucho pensamiento también y mucho orden detrás de eso, en realidad, como todo un trabajo también de ordenamiento. Creo que las dos cosas convivieron, tomar cosas de lo real, pero sí teníamos un plan. Y solo para comentar por último que sí es una película que fue pensada antes de la pandemia para las salas grandes, o sea, realmente nunca hicimos tantos acercamientos ni nada, y nada, a partir de este año y medio de encierro ¿no? Y de consumo. Y de consumo a través de las computadoras o los celulares, etcétera, evidentemente vamos a cambiar de lenguaje para la que sigue, o sea, creo que tenemos que estar mucho más cerca de las personas, o sea, hay una sensación donde la gente ahora ve las películas en un celular, las ve, lo vienen haciendo desde hace tiempo, pero casi que nos quitaron la oportunidad de mostrarla en cines, entonces hay que ajustarnos también como a esas nuevas dinámicas, ¿no? que se han generado a partir de la pandemia. Y justamente hablando de la pandemia, supongo que el guión lo escribieron antes, no sé el rodaje cuándo habrá sido, pero uno de los temas que plantea la película justamente es este avance del Estado sobre la salud de las personas, que justamente ahora en medio de la pandemia es un tema que se transformó como en algo muy del día, muy polémico quizás. ¿Qué repercusiones recibieron de eso? Bueno, alguna gente, de alguna manera, sí surgieron asociaciones impensadas, o sea, todo el proceso nuestro es anterior, incluido el rodaje, o sea, la postproducción obviamente sí fue ya pandémica, pero en realidad todo el proceso ahora, yo creo que, o sea, a ver, no creo que la idea ni la intención haya sido nunca de nuestra parte, porque en realidad somos gente que cree en la ciencia y en la medicina, etcétera. No es como una idea de poner en entredicho o de alguna manera restar credibilidad a lo que tiene que ver como con la medicina y mucho menos con las vacunas en este caso. En todo caso, lo que sí es como una preocupación ahí latente dentro de la película es la idea como de la prudencia, y no porque se trate de ciencia y no porque se trate de medicina, no hay que mirar 2 veces, ser cuidadosos y seguir siempre pensando, ¿no? Creo que sobre todo, y yéndome como hacia el tema de la salud mental, también la idea de lo que es salud mental o enfermedad mental se ha ido modificando en el tiempo, en la historia de nosotros, de
de los seres humanos. O sea, lo que pensábamos que era enfermedad en los 70, por dar un ejemplo así como bastante evidente, ¿no? Por ahí de los 70 a los 60 la homosexualidad durante mucho tiempo fue considerada como una enfermedad, tan es así que en el propio DSM, en aquel momento no sé qué número andarían, pero estaba incluido, que es el manual como de psiquiatría norteamericano, estaba propuesto como un trastorno, como un problema mental. En los 70 se elimina, porque justamente va modificando, o sea, lo que creemos que es sano o insano en términos de la salud, no permea, en el tiempo cambia, ¿no? Tiene que ver también con lo que pensamos de nosotros como sociedad. Y una de las cosas que nos parece que se vincula con el tema de los trastornos y la infancia, es que también estamos en una época en que la idea de éxito, de eficiencia, de rendimiento, pesa muy fuerte como en la sociedad y pesa sobre la infancia. O sea, la idea de que los hijos aprendan rapidísimo a leer, ¿no? Como que no hay tiempo que perder, porque si no tus hijos van a ser unos nabos y cuando sean grandes no van a encontrar empleo. O sea, eso está como muy, esa presión social es intensa. Entonces, ¿hasta qué punto todo el mercado farmacológico o incluso médico no está respondiendo también a eso? Nosotros no es que tengamos una opinión definitiva, no somos especialistas, pero sí nos interesaba preguntarnos sobre la ética en medio de todo eso, la ética médica, la ética de las farmacéuticas, un poco más como una pregunta, digamos, porque tampoco es que sea como, no que ni tenemos una propuesta tajante, ni queremos que la tuviera la película, pero tampoco es que la tengamos propiamente, yo por lo menos no sé, pero sí nos importaba un poco como cuestionar eso, la ética vinculada como a todo esto y los límites justamente entre lo público y lo privado, ¿no? Hasta dónde el Estado puede o debe interferir como en la vida de los ciudadanos. Pero más eso, como una pregunta, como para un tema a pensar, ¿no? Sí. Sí, bueno, extrañamente la pandemia hizo que muchas películas que no tenían absolutamente nada que ver con la pandemia despierten situaciones o temáticas que la gente asocia con la pandemia. Pero volviendo también a la pandemia brevemente, lo que dijiste, Rodrigo, me llamó la atención esto que dijiste de pensar la próxima película como teniendo la idea de que la gente la va a ver en pantallas más pequeñas. Contame un poco más de eso. ¿Realmente pensás así? Bueno, fíjate que, por ejemplo, en la película hay una escena donde la tercera ocasión creo que van con la psiquiatra, ella no está en otro lugar, sí. Y se comunica que el niño tiene tics, etcétera, y se comunican a través de las cámaras. Claro. Eso, por ejemplo, nos gustaba, o sea, eso fue algo que encontramos en el espacio, porque filmamos en un hospital psiquiátrico, entonces decidimos que queríamos incorporar la cámara. Esa cámara tuvo menos impacto a partir de que llegó la pandemia. O sea, visto antes, para nosotros era un subrayado de un tanto como la ligereza con la que se aproximaban a los diagnósticos y a los tratamientos, ¿no? Era como, esa distancia estaba vinculada a eso y de pronto nos arrolló la pandemia y ya estamos ahora hablando a través de las cámaras y esa escena dejó de tener el peso que tenía, ¿no? O sea, esa frialdad, ¿no? La frialdad de ver que un médico hable con uno a través. Exacto, esa era la idea, era la frialdad, pero llegó justo antes y ahora ya todos estamos en esta comunicación. Ahora agradecer si el médico al menos te atiende. Te atiende, exacto. Entonces, ese tipo de reflexiones nos hizo llegar a la conclusión de que nuestro cine, que justamente pretendía no subrayar, estar un poco más lejos, dejar que el espectador escogiera lo que le parecía relevante de cada situación, ¿no? Tal vez hay que movernos un poco del lugar. Siempre, por otro lado, creemos nosotros en la importancia de tratar de movernos del lugar, tratar de formar la horma del zapato, incluso exigirnos a nosotros diferentes recursos narrativos y todo. Y obviamente lo que está sucediendo nos hace pensar sobre eso, sobre en qué lugar se está teniendo acceso a la película. Y hemos descubierto que hay un 30% de gente que ve las películas en celulares, ¿no? Entonces, claro, incluso a nosotros nos sucedía que todo este trabajo durante la pandemia lo hacíamos mucho a través de computadores, especialmente cuando había semáforo rojo aquí, y luego vamos a Venecia y la vemos así en gigante, y dices, no, sí está un poco mejor, ¿no? Se veía mejor, así me gusta más en grande, claro, veo muchas más, vemos más reacciones, más expresiones, los pequeños detallitos que dejábamos en la actuación, todo eso, que estaban un poco más distantes, que ahora habrá que modificarse y buscar otras narrativas. Entonces yo sí creo que ahora lo haremos mucho más cerca, o sea, empezar a probar con cosas más cerca, probablemente, sí, bueno, experimentar con mover más la cámara, yo qué sé, o sea, no sé, buscaremos
eso, otras herramientas, o otra narrativa, digamos, eso es lo importante. Más cerquita para que la gente la pueda percibir con el impacto que también uno quisiera, ¿no? Con la película. Pues sí, la sensación que realmente buscabas transmitir. Algo así. Bueno, esperemos ver esa próxima película prontamente, y también en el festival, que sea el Festival de Mar del Plata. Bueno, como les decíamos, la película a nosotros nos interesó desde el primer momento que la vimos, y es realmente una película que, como dicen ustedes, se va a disfrutar mucho en una pantalla grande, y por suerte este año Mar del Plata va a tener esa posibilidad, así que el público la va a poder ver en las dos versiones. En las dos versiones. Sí, sí, sí. Así que bueno, no me queda más que agradecerle a Laura, a Rodrigo. Esperamos que todo esto pase en algún momento y poder tenerlos como invitados en el festival en la ciudad de Mar del Plata. De mi parte, nada más agradecerles por haber aceptado y por esta charla que tuvimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, y ojalá que se vea mucho por allá. Exacto, no, muchísimas gracias, es muy lindo que esté por allá.